El mundo de Yu-Gi-Oh tiene mucha magia, pero no me refiero a esta, sino a las ramas de hechicería que hay detrás de algunos arquetipos y familias de monstruos. Chicas y chicos, bienvenidos a un nuevo video en Animer. Hoy veremos los distintos tipos de magos en Yu-Gi-Oh basándonos en su especialidad mágica. Pero antes de empezar, suscríbete para saber cuándo tendremos más del duelo de monstruos aquí en el canal. Y ahora sí, sin más que decir, ¡comenzamos! Primero tenemos a la magia como una habilidad propia de los Spellcaster o lanzador de conjuros, que domina distintos hechizos dependiendo de su fuente mágica, como luz, oscuridad o algún elemento. A partir de aquí tenemos a los magos fundadores o Magistus, un grupo de hechiceros que con los años formaron sus propios arquetipos, como Ninaruru y Riliona con las artibrujas, Crowley con los profetas y Artemis y Endymion con la magia de contadores. Pero antes de ir con todos ellos, primero hablemos del mago oscuro y todos los demás hechiceros que utilizan magia basada en el atributo oscuridad, o en otras palabras, los magos negros. Obviamente los de Yugi están en esta categoría, pero también hay otros ejemplos como los Gagaga de Yuma en Yu-Gi-Oh! Zexal, los magos aprendices o incluso algunos monstruos que no pertenecen a un arquetipo definido, pero son de atributo oscuridad y por lo general tendrán efectos destructivos. De ahí los hechizos como Dark Magic Attack, Dark Burning Attack o la clásica 1000 cuchillos. El punto es que hasta los más adorables pueden causarte daño. Dentro de estos magos tenemos a aquellos que descubrieron los secretos de la magia negra y llevaron su poder destructivo al siguiente nivel, conocidos como los magos del caos. La diferencia es que ellos no solo destruyen, sino que borran de la existencia como tal, o en el idioma de Yugi significa que algunos de ellos tienen efectos de baneo, como el hechicero del caos o el mago del caos negro. Por lo general, su aspecto es más oscuro y a veces tienen un origen ritual, y por eso existen hechizos como forma del caos o el ritual de magia negra. Después tenemos a los magos que se especializan en la posesión de otros seres para obtener ciertas habilidades, como es el caso de Allure Queen, que se autoequipa con monstruos del oponente para ir subiendo de nivel y conseguir mejores efectos. Aquí también entra el arquetipo Shadol, pues parecen versiones de otros monstruos que fueron poseídas por la oscuridad y se fusionaron en un nuevo ser. Por ejemplo, el Shadol Winda, que originalmente es Winda sacerdotisa de gusto, o el Shadol Apkalone, que originalmente es de Vigishki Mind August. Incluso el Shadol Construct parece una versión corrompida de Gem Knight Lapis, a pesar de tener atributo luz. Por último, nos encontramos al legendario Relinquished de Pegasus, que no solo posee a otros monstruos, sino que transfiere todo el daño que recibe en batalla. Y ya ni hablemos de sus fusiones, que además niegan efectos y prohíben ataques. De hecho, esta mecánica de usar tus cartas en tu contra para causarte daño se parece mucho a la magia vudú. Ahora vamos con los Gravekeepers, que serían lo más parecido a un nigromante, pues sus efectos se enfocan mucho en el uso del cementerio propio mientras bloquea el cementerio rival, negando cualquier efecto que involucre a una carta de ahí. Todo esto gracias a su campo Necro Valle. Por cierto, el único Gravekeeper que no es de oscuridad es el comandante, aunque unos años más tarde se terminó pasando al lado oscuro. Luego tendríamos a los magos que se enfocan en contadores mágicos para activar un efecto, como el Breaker Oscuro o Endymion, que después de estar con los Magistus fundó su propio arquetipo. Sin embargo, los otros miembros de su familia mágica son hechiceros de distintos atributos, algunos elementales como el Magister de Endymion o el Sirviente de Endymion. Quizás podríamos decir que estos magos son una especie de alquimistas, pues transforman un objeto en algo más, en este caso los contadores mágicos, que pasan a ser distintos hechizos. Y hablando de objetos, también tenemos los magos del péndulo,
que sin duda están entre los más fuertes de todos gracias a su efecto doble, desde la zona de monstruo y desde la zona de péndulo. Por supuesto, los principales magos de este tipo son los que usa Yuya en Arc 5, sus monstruos insignia como el Time Gazer, Stargazer o los Sorcerer. En realidad no importa cuál, porque sus efectos son parecidos y se basan en encadenar invocaciones para llenar el campo con otros monstruos más poderosos. Lo más interesante de estos magos es que se llevan bastante bien con los dragones, en especial con los Odd Eyes, a pesar de que estos dos tipos de monstruos tienen la rivalidad más grande en toda la historia de Yu-Gi. Ahora vayamos con Alistair, el mago invocador, que se une a otros monstruos como una fusión temporal antes de regresar a su forma original, por lo que sería diferente de los magos de posesión que vimos antes. En esta categoría solamente tenemos a Alistair por su habilidad para combinarse con otros monstruos de cualquier atributo. Y no estoy seguro, pero quizás el caído de Albas también entraría aquí, porque tiene una mecánica parecida, a pesar de que él es un dragón y no un Spellcaster. También tenemos a los magos astrales con la capacidad de materializarse en otra dimensión separada de su cuerpo físico. En esta categoría encontramos a los Altergeist, que son una referencia al fenómeno Poltergeist, pero dentro del mundo Brains, por lo que su plano astral vendría a ser la realidad virtual. Además, tenemos al cetro del mago, la túnica del mago o las almas de magos, que son más espíritus que seres materiales, pero al igual que el hechizo Alma Eterna, sirven como puente para traer a su forma física, que en este caso sería el mago oscuro. Por otro lado están los magos espaciales, también conocidos como los Sevens. Estos monstruos de Yuga Odo están inspirados en la historia de 7 hechiceros estelares que destruyeron la luz, la oscuridad, los elementos y la luna durante su batalla contra el Señor del Caos, para que así la Tierra pueda renacer después de tanta destrucción. Se caracterizan porque sus efectos son más poderosos cuando hay varios de ellos en el campo, y su principal objetivo es juntar al mago y a la bruja para formar al maestro de los Sevens, que representa la fuerza combinada de todos ellos. Por último, tenemos la magia negra llevada a un nivel divino. En este caso, solo contaré a Exodia, pues su poder rivaliza con los dioses egipcios y ningún otro mago de oscuridad tiene efecto de victoria inmediata como él. Quizás los Nordic también entrarían en esta categoría porque son dioses nórdicos y estarían ligados a una magia divina de alguna forma, pero eso ya se los dejo a ustedes. Ahora hablemos de los magos elementales. Aquí tenemos familias mágicas cuyos miembros son de atributos variados como las Fortune Lady, y también los que se basan exclusivamente en un atributo como los Ice Barriers y el elemento agua. También tendríamos a las Wind Witch, que pueden usarse en estrategias Burn para quemar puntos y dejar sin recursos al rival, por lo que quizás entraría en la categoría Voodoo con su estrategia de descarte y reciclaje de hechizos. Otras brujas elementales serían las Witchcrafter, aunque estas no entran en una rama específica fuera de la brujería. Luego pasamos a la magia de posesión, donde entra la familia Charmer y familiar poseído, un arquetipo que tiene desde las versiones jóvenes de sus magos hasta las adultas e incluso los Lynx, y casi todos ellos con un efecto de posesión sobre monstruos del enemigo, además de que causan daño en defensa. Es cierto que hay Charmers de luz y oscuridad, pero los originales correspondían a los 4 elementos, y por eso los considero magos elementales. En cuanto a péndulos, tenemos a la familia de los Valiants, 5 hechiceros de agua que se mueven entre las zonas del campo para activar distintos efectos, como buscar soporte o invocar fusiones. Lo curioso es que la otra mitad de esta familia son máquinas de atributo fuego que no se parecen en nada, pero lo que importa es que sus efectos sí se combinen bien. Otra familia pendular son los Majespecter, 6 bestias de viento con la habilidad de buscar sus hechizos desde el deck
para luego sacrificarse a ellos mismos y activarlos. Este arquetipo está inspirado en las bestias mitológicas de Asia, como el Necómata, el Kyuubi y el Kirin, que es su monstruo estrella y que actualmente está prohibido. De los péndulos pasamos a los libros para hablar de los magos proféticos, también conocidos como spellbooks. Esta familia depende muchísimo de sus libros para encadenar hechizos, algo que podría ser una desventaja ante cartas como Spell Canceller o Prohibición. De todos modos, su origen es muy interesante, pues está basado en el tarot, y porque su fundador es Crowley, el primer profeta, una versión mayor de Alistair el Invocador. Pero aunque Crowley es de atributo oscuridad, los demás profetas tienen otros atributos, siendo Spellbook Magician y Spellbook High Priestess algunos de los más importantes. Por último, tendríamos a las sirvientas de Nephthys como magas místicas, porque son de atributo viento y porque sirven de soporte para el Fénix de Nephthys, que puede considerarse un ser sagrado, aunque para nada estaría al nivel de Exodia u otras bestias divinas. Y también aquí entraría Doriado, que originalmente era un espíritu del bosque de atributo tierra, que luego dominó los demás elementos, sobre todo en su versión definitiva, Doriado la Gracia Elemental. Terminamos con la magia de luz y por ende los magos blancos, que se caracterizan por tener efectos menos destructivos que los de oscuridad, pero a cambio niegan muchas cartas del oponente, sirven para recuperar vida y acumulan contadores mágicos. Entre los más conocidos tenemos al mago silencioso, con el que Yugi derrotó a Atem, al clásico mago de la fe o a la valquiria del mago. Como ven, ninguno tiene efectos destructivos. Sin embargo, hay varios magos del caos blanco que borran de la existencia a sus rivales, en especial Necros Sofía, que tiene un origen ritual y su poder afecta al campo y cementerio. Es incluso más destructiva que los magos del caos negro. Pero también hay otros ejemplos como el Light Ray Sorcerer o la Fortune Lady Every, que usa sus niveles para subir de ataque y banear monstruos enemigos. Por otro lado tenemos a la mismísima Selene, reina de los magos de contadores y de toda la familia Endymion, o también a los magos arcanos que sí usan sus contadores mágicos para ganar ataque y destruir cartas enemigas. Incluso tenemos la versión Link de Breaker, que recarga contadores cada vez que un spellcaster es invocado en una dirección que apunte, aumentando su ataque y eliminando el campo rival. Pasando a los péndulos, tenemos a las bestias míticas que combinan su habilidad para ocupar zonas mágicas con hechizos de contadores. Por supuesto, su estrategia se combina bastante bien con la familia de Endymion para negar otras cartas o encadenar invocaciones. Y aunque hay bestias míticas de distintos atributos, la mayoría son luz, y por eso entran en esta categoría. Hablando de negaciones, decidí que las Fairy Tail tengan su propia especialidad, que sería la magia mística de luz, por su gran parecido a un hada, y porque están inspiradas precisamente en cuentos de hadas de todo el mundo. Sin embargo, por sí solas no son tan poderosas y necesitan el apoyo de otros magos, como la alquimista o la ñoña. Incluso el temible Restrict de 1000 ojos puede entrar en su estrategia sin problema para echarles una mano. Ahora vamos con los magos espirituales, es decir, Mahad y Mana, las formas originales del mago y maga oscura que luego de morir pasaron su alma hacia un monstruo para seguir sirviéndole al faraón. Estos son distintos a los magos astrales de oscuridad porque luego de perder su forma física ya no pueden recuperarla, o en otras palabras, no pueden reinvocarse a sí mismos y tampoco existe algún hechizo que lo haga, por lo que su espíritu es lo único que les queda. Sin embargo, la siguiente familia sí que es una especialista en reinvocaciones. Me refiero a los Lightsworn, que siempre buscan enviar cartas al cementerio
para que tarde o temprano el dragón del juicio aparezca y se cargue todo a su paso. También podríamos considerar las nigromantes por el excesivo uso del cementerio que tiene este arquetipo para activar los efectos de todos sus 25 miembros, aunque solo 4 de ellos son spellcasters. Otro mago solitario sería el mago del tiempo, pues ningún otro hechicero tiene ese efecto de alterar el tiempo para otros monstruos, cambiando hasta su aspecto y habilidades. Objetivamente, quizás este es el mago más poderoso de todos, porque la habilidad de acelerar, retrasar y detener el tiempo es algo aterrador si lo piensas un poco. Lástima que no tiene soporte fuera de su versión fusionada, por lo que sigue siendo un monstruo olvidado por Konami. Por último están los magos sagrados, esos hechiceros que tienen referencias divinas, pero que no llegan al nivel de Exodia. Aquí entrarían las Exosisters, una especie de sacerdotisas modernas que viajan por el mundo eliminando espíritus malignos, tal como los vemos en las cartas Carpe Diem, Vadis y Litania, que son una representación propia de un exorcismo. Pero sin duda, los magos sagrados más populares del momento son los Dogmática, ese grupo de hechiceros marcados por el estigmata que realizan milagros y luchan contra cualquier amenaza que ponga en riesgo la iglesia de Dogmática Maximus. No me voy a enrollar demasiado con ellos porque su lore es algo que vale la pena analizar a profundidad, pero sí diré que son una gran referencia a la iglesia y a ciertos hechos históricos, como las cruzadas, sobre todo por sus efectos opresores que prohíben la invocación desde el extra deck. Entonces, así quedaría nuestra gráfica ordenando a los magos según su especialidad. Obviamente hay tantos arquetipos y familias que es imposible nombrarlos todos a menos que el video dure 1 hora, así que te invito a dejar en comentarios alguna familia o arquetipo mágico que faltó mencionar en el video y por supuesto en qué categoría estaría. Ahora te pregunto yo a ti, ¿cuál es el mejor y el peor mago en Yu-Gi-Oh? Sea cual sea tu respuesta, déjala en los comentarios. Y si quieres apoyar al canal, danos un me gusta o comparte este video para llegar a más gente. Síguenos en redes para más contenido de anime, los links están en la descripción. Y muchas gracias por quedarte hasta el final. Ten un excelente día, tarde o noche y hasta el próximo video.